voy a exponer sobre la teoría de la pena y sus atenuantes en el marco de nuestro Código Penal venezolano. En el derecho penal no basta con determinar si una conducta es un delito, también es fundamental estudiar las consecuencias jurídicas de ese acto y cómo el Estado, a través de la política criminal y la justicia, modula el castigo considerando la condición humana y las circunstancias del hecho. Analizaremos desde el concepto fundamental del castigo estatal hasta las causas de la mitigación y la excepción de la pena. La punibilidad. Para adentrarnos en la materia debemos diferenciar dos conceptos clave: la pena como castigo material y la punibilidad como categoría del delito. En esta exposición abordaremos cómo se estructuran los presupuestos procesales obligatorios para que el Estado pueda ejercer su poder de sancionar y cuáles son las figuras legales específicas donde la ley penal decide eximir o disminuir dicho castigo. La pena y la penalidad del delito. Aquí debemos hacer una distinción dogmática fundamental. 1. La pena. Es la consecuencia material, es el castigo que el Estado impone para reprimir el delito cometido y prevenir que ocurran nuevos hechos. Prevención general y especial. Su procedimiento se da en el juicio oral respetando la dosimetría del artículo 37 del Código Penal para calcular el término medio. Regula el autor imputable y ejecutan los tribunales de juicio y ejecución. Por otro lado, la penabilidad o punibilidad es la posibilidad real y legal de aplicar esa pena. El procedimiento aquí es el análisis previo de la tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad en la sentencia. Regula el procesado con acusación fiscal válida y es competencia de los tribunales de primera instancia y cortes de apelaciones. Condiciones de punibilidad. Las condiciones de punibilidad son elementos constitutivos que el legislador exige expresamente en ciertos tipos delictivos para que una conducta, aunque sea típica, pueda ser sancionada penalmente. Su procedimiento exige una verificación formal objetiva antes de interponer a una acción legal. Regula comúnmente a sujetos activos en delitos especiales, como por ejemplo las condiciones comerciales en los delitos de quiebra. Lo más importante es destacar que su ausencia genera impunidad jurídica. Si falta el requisito que pide la norma, el hecho no se puede castigar y esto lo deben vigilar en el Ministerio Público y los jueces del control penal. Absolutorias en la ley. Las excusas absolutorias representan la ausencia de la penalidad. Ocurren cuando, a pesar de haberse comprobado la culpabilidad del sujeto y la existencia del delito, el Estado decide de manera voluntaria renunciar a la sanción penal por razones de alta política, criminal o paz social. El ejemplo clásico en nuestra legislación son los delitos patrimoniales o robos en ciertos perímetros parientes íntimos. Su procedimiento es de carácter eminente judicial y se declara durante la fase intermediaria o durante la sentencia definitiva. Los operadores encargados de activarla son los jueces de control, juicio y los defensores penales. Las atenuantes de la pena. Pasamos ahora al estudio de los atenuantes de la pena. Estas son circunstancias modificadas de la responsabilidad criminal que, en lugar de eliminar el delito, disminuyen la gravedad de la sanción. Nos basamos fundamentalmente en el artículo 74 de nuestro Código Penal venezolano. El propósito de las atenuantes es humanizar la sanción penal basándose en una menor culpabilidad del autor o en sus consecuencias estrictamente personales al momento de cometer el hecho. Atenuantes generales en el artículo 74. Analizando las atenuantes generales del artículo 74, vemos que su procedimiento de aplicación exige una operación matemática o disometría penal. El juez debe reducir la pena aplicable llevándola al término medio o, si la ley lo indica, aplicar la escala inmediatamente inferior a quien regula o beneficia. A sujetos específicos contemplados por la norma
por la norma jóvenes procesados mayores de 18 años o menores de 21, a quienes actúan con la intención de causar un daño menor al resultado productivo, delitos penitenciales, o quienes actúan bajo una provocación previa. El organismo competente para fijar este cálculo es el Tribunal Penal del Juicio. Salud mental atenuante. La salud mental juega un papel crítico de la disometría penal. Nos referimos aquí a la enfermedad mental insuficiente y la perturbación psíquica. Son anomalías que disminuyen notablemente la capacidad del sujeto para entender la ilicitud de su acto o de actuar conforme a ese entendimiento, pero sin llegar a anularlas por completo, ya que si anularan por completo sería imputabilidad. Su procedimiento exige de manera obligatoria una evaluación médica experta durante la fase preparatoria de investigación. Regula a los diputados con condiciones como oligofrenias leves o trastornos mentales transitorios. Los organismos involucrados en el CENAMEC, mediante sus médicos psiquiatras forenses, los jueces penales quienes valoran dicha experticia. Embriaguez y exceso de defensa. En esta lámina estudiamos dos situaciones particulares reguladas de forma estricta. 1. La embriaguez voluntaria, artículo 64 del Código Penal. Busca reducir la sanción cuando se logra probar que el estado de ebriedad del conductor no fue buscado intencionalmente, sino que fue accidental o fortuito. El procedimiento clave aquí son las pruebas toxicológicas y los testimonios que demuestren que el consumo no es habitual. Investiga el Ministerio Público y decide el Tribunal de Juicio. 2. El exceso de la defensa. En el artículo 66 del Código Penal. Ocurre cuando el ciudadano inicialmente actúa bajo una causa de justificación legítima en defensa propia, pero sobrepasa los límites de la proporcionabilidad y la necesidad de repeler la agresión. Su procedimiento requiere un juicio oral que se analice minuciosamente la agresión y los medios empleados. Interviene el Tribunal de Juicio y el 6CPC en la fijación de las evidencias. El arrebato, el dolor y la vejez. Nuestra legislación también considera los factores biológicos y los estados emocionales intensos. El arrebato e intenso dolor ocurren debido a una alteración psicológica legítima provocada por una ofensa o provocación injusta e inmediata. Por otro lado, la sensibilidad atiende la pérdida natural de las facultades por la edad avanzada. El propósito es rebajar la gravedad de la pena a quien actuó en ese shock emocional intenso o a quien tiene más de 70 años al momento de la sentencia. El procedimiento es directo. Para la vejez basta la presencia de la partida de nacimiento y para el arrebato se promueven pruebas de la provocación en juicio. Es competencia en los tribunales de juicio y la ejecución penal. Organismos y funciones. Para concluir con la estructura orgánica de nuestro sistema penal en esta materia, evaluamos las funciones de cada actor en este cuadro. 1. Los tribunales penales tienen el propósito de determinar, individualizar y aplicar las penas y atenuantes mediante el procedimiento clave de la fijación exacta en la sentencia definitiva. 2. El Ministerio Público precalifica los delitos evaluando la esencia de estas atenuantes desde la formulación y la sustancia del acto de acusación penal. 3. El CENAMEC aporta al conocimiento científico indispensable para verificar los datos de perturbación mental mediante la práctica de la experticia psíquica forense. 4. La defensa pública o privada tiene la tarea de velar por los derechos del imputado, garantizando la aplicación de las rebajas de la pena correspondiente de la ley mediante la promoción y control de las pruebas del atenuante del debate. Para concluir, como hemos observado, las penas y sus atenuantes no son arbitrarias, corresponden a un sistema de garantía y de justicia proporcional, amparando en el Código Penal venezolano vigente. Muchas gracias por su atención.